¿Qué tal, hermano? Buenos días. Dios le bendiga. Esta mañana vamos a seguir con el estudio del libro de Gálatas. Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Gálatas. Esta vez vamos a ubicarnos en el capítulo 4, versículos 8 al 20. Y permítame leer este pasaje que dice Gálatas 4, 8 al 20. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no sois dioses, no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bien, hemos leído Gálatas 4, 8 al 20, y el tema de esta mañana lo he titulado Dios no quiere que retrocedas. Y para eso vamos a tener primeramente una palabra de oración, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en todo este tiempo en el cual vamos a meditar en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por este tiempo especial que nos das para acercarnos a tu presencia. Y también, Padre, agradecerte por este tiempo importante que nos das para poder abrir tu palabra y para que tú, Señor, a través de ella nos hables. Porque necesitamos escuchar tu voz, porque necesitamos oír tu palabra en estos días tan difíciles que nos toca vivir, Señor, pero tú sigues hablando a tu pueblo, tú sigues hablando a tu iglesia, tú sigues manifestando tu voluntad expresa a través de tu palabra. Esta mañana deseamos leer este pasaje, deseamos meditar en él, y ayúdanos, Señor, danos la ayuda de tu Espíritu para poder entender lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tú sabes que la vida cristiana es una experiencia maravillosa cuando entras a formar parte de la fila de los fieles en Cristo, pero lo que te va a costar es realmente mantenerte firme, mantenerte estable en la fe. Y esto es posible únicamente con la ayuda de Dios. Pero también eh, te vas a dar cuenta que el mundo, el diablo, y las falsas doctrinas son las que harán su parte para desestabilizarte y para alejarte de los caminos de Dios. Y esto es precisamente lo que sucedió a esta iglesia, a los Gálatas, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo también se esfuerza denodadamente para que ellos no retrocedan, sino más bien mantengan su firmeza, su compromiso, el compromiso inicial que hicieron ellos cuando aceptaron a Cristo como Señor y Salvador personal. Bueno, los Gálatas eran un pueblo de origen céltico, estaban emparentados con las tribus de la antigua Galia, lo que hoy es Francia. Ellos habían llegado hasta la península del Asia Menor, actualmente lo que es Turquía, y en la parte central justamente de este país ellos se instalaron. En el año 180 a.C., ellos fueron sometidos por los romanos y se constituyó la provincia romana de Galacia, que incluía también otros territorios tanto al norte como al sur, con ciudades importantes, por ejemplo, como Iconio, como Derbe, como Listra,
como Antioquía de Pisidia, ciudades a las que justamente el apóstol Pablo evangelizó, y fueron estos los territorios donde él llegó ahí, más o menos estamos hablando del año 45 al año 49 después de Cristo, que fue el tiempo cuando Pablo hizo su viaje misionero por esa región. Ahora, el problema de las iglesias de Galacia es que ellas estaban distorsionando el evangelio, estaban cambiándolo por un sistema de leyes para que el hombre se salve por sí mismo, haciendo buenas obras. En realidad estaban haciendo un retroceso, porque tú sabes que nadie se salva por obras. Y justo eso es lo que la ley mosaica promovía, que el hombre, si hace estas cosas, si hace obras, entonces va a poder adquirir el favor de Dios. Pero Pablo, él quería que la iglesia de Galacia se pueda centrar en el Evangelio de Cristo y no se centren en sí mismos, ni se centren en querer hacer buenas obras para ganar el favor de Dios. El legalismo realmente es un paso de retroceso. En el caso de ellos, era un paso de retroceso justamente para retornar a un estado de esclavitud y a un estado de maldición. La salvación es por gracia, es un don que Dios nos proporciona, pero en realidad sin merecerlo y sin ganarlo, porque no lo ganamos por méritos personales. La salvación solamente toma en cuenta los méritos de Cristo, nuestro Señor. Y si uno confía en sus propios esfuerzos para merecerlo, entonces esto automáticamente está cancelando la gracia y hace perder el don de la salvación. Ahora, si nos ubicamos en el pasaje que hemos leído, vamos a ver que Pablo les va a hacer recordar un poco de dónde lo sacó Dios, ¿no? Porque ellos, como dice el versículo 8 al 9, en la primera parte del versículo 9, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pablo está diciendo acá que ellos, antes de conocer al Señor, eran idólatras. Experimentaron justamente cuando ellos conocieron a Cristo, pues ellos tuvieron que renunciar a toda esa pléyade de ídolos que tenían. Y tú sabes que el mercado religioso en esos tiempos estaba sumamente abarrotado, desde la era helenística, ¿no? Las deidades olímpicas que también adoraban los romanos y por ende también los gálatas. Ellos todavía estaban ocupados en la religión popular de ese entonces, ¿no? Pues adoraban, por ejemplo, al dios Zeus y a su esposa, la diosa Hera. Adoraban al guerrero Ares, a la erótica Afrodita, al profético Apolo, a la guerrera virgen Atenea, a Artemisa, la diosa de la caza, a Hermes, el mensajero de los dioses, a Hefestos, el herrero, a Poseidón, el dios del mar, a Demetra del campo y a Hestia de la tierra, a Plutón, de quien se dice que era el dios sombrío del inframundo, lo que podríamos llamar hoy día su equivalente al diablo. Y claro que no siempre se mencionaba entre los dioses, pero conservaba un lugar muy significativo en el pensamiento religioso. Aunque con certeza estas deidades eran reverenciadas, pues raras veces se les veía como personajes que fueran admirables, ¿no? Por el contrario, tú sabes que la mitología los describe a muchos de ellos como violentos, como lascivos, como caprichosos, mañosos en sus tratos con los humanos y entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos habían guerras y peleas. Y precisamente Homero narra mucho de estos detalles de la forma como estos dioses se comportaban entre ellos mismos y en la forma como se relacionaban con los seres humanos en su libro La Ilíada y en la Odisea. Entonces los Gálatas estaban en todo ese contexto religioso pagano del cual el Señor los había sacado para que ellos se dediquen solamente a adorar al único Dios verdadero. Y ya habían conocido a Jesucristo, que es el medio por el cual ellos podían acceder a conocer mejor al Dios verdadero.
Pero ahora lamentablemente estaban siendo engañados por cristianos judaizantes, porque ellos lo que querían era volver a sujetarlos a la ley mosaica. En el versículo 9, en la segunda parte, y el versículo 10, ahí menciona justamente el apóstol Pablo cuando dice y les pregunta a ellos, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Sí, prácticamente lo que hacían los judíos con la ley de Moisés, pues estos judaizantes querían que los gálatas también practicaran lo mismo. Y claro, el apóstol Pablo, tú te acuerdas del Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, allí claramente se determinó que a los gentiles no se les perturbara con la práctica de la ley mosaica, ni que se los envolviera nuevamente en el tema de los sacrificios, ni nada de esas cosas, sino que mantengan su fe, su confianza en el Señor y que eviten pues comer cosas sacrificadas a los ídolos, los cuales ya habían renunciado, pero también que ellos pudieran mantener una fe viva, una relación sencilla, una relación sin ningún tipo de estos elementos que lamentablemente la ley mosaica, no la ley mosaica, sino los judaizantes querían meterles en la cabeza para que de esa manera, según ellos, pudieran tener una mejor relación con Dios, y no era así. Pablo mismo era un judío, era un hombre legalista, había sido antes un fariseo, y él había renunciado a todo eso. Lo que a Pablo le dolía es que estos creyentes, los gálatas, estaban retrocediendo de su primer compromiso con el Señor. Ahora, Pablo temía, mejor dicho, que su trabajo haya sido en vano, porque él había invertido mucho tiempo con ellos, había invertido tiempo de oración, tiempo de lágrimas para poder compartir la palabra. En el versículo 11 el apóstol Pablo mismo va a decir, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Él estaba muy preocupado porque él quería ver más bien que estos cristianos de Galacia crecieran en la fe, desarrollaran más su comunión con Dios, pero ahora estaban siendo engañados por doctrinas que en lugar de acercarlos a Dios, los iba a alejar más. Ellos querían volver al antiguo pacto, querían volver a la antigua dispensación y dejar a Cristo de lado. Entonces Pablo, justamente cuando sigue hablando con ellos a través de la epístola, Pablo va a hacer uso de la ley de la reciprocidad. El apóstol, como él mismo dice, se convirtió del mundo como los Gálatas y esperaba que ahora ellos sean fieles a Dios, justamente como lo era el apóstol. En el versículo 12 dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, ¿no? En el sentido de que Pablo era un hombre que seguía a Cristo fielmente y que él había renunciado también a ese legalismo que él había heredado y del cual pues él había sido un promotor, que era un fariseo. Porque yo también me hice como vosotros, ¿no? Pablo también había sido un hombre que estaba equivocado en su manera de vivir. Pablo también sabía que también era un legalista, era un hombre que practicaba porque creía que haciendo obras y méritos pues él va a ganar el favor de Dios. Pero Pablo dice, yo dejé todo eso y ahora sigo a Cristo. Y yo quiero que ustedes también sigan a Cristo. Ningún agravio me habéis hecho, dice el apóstol Pablo. Y en realidad Pablo sentía el dolor de la lejanía, del retroceso de estos creyentes, pero también en cierto modo él esperaba que también ellos pudieran seguir las mismas huellas del Señor. Ahora yo me pongo a pensar que en nuestros tiempos actuales, el problema de doctrina, el problema de las falsas doctrinas todavía persiste. Hay muchas doctrinas extrañas que se van metiendo así sigilosamente en nuestras iglesias, se van metiendo en la mente de algunos creyentes que a veces no están bien fundamentados en la palabra de Dios y que empiezan a crearles dudas con respecto a su fe, que empiezan a trabajar con elementos añadidos en cuanto se refiere a sus creencias, empiezan a añadirles más cosas como cosas obligadas,
como cosas obligatorias que hay que cumplir, ¿no? Hay un falso legalismo que se disfraza de espiritualidad y se introduce dentro de nuestras iglesias. Sí, y esto no es algo, no estoy descubriendo la rueda por si acaso, estoy realmente diciendo algo que sabe muy bien que existe. Y que creo yo que cuando un creyente no está bien centrado, no está bien en su comunión con el Señor, puede fácilmente morder el anzuelo de una falsa enseñanza, de una falsa doctrina, y eso lo va a perjudicar. Lo va a perjudicar en cuanto se refiere a su comprensión del Evangelio y lo va a perjudicar también en cuanto se refiere a su crecimiento espiritual. Y hasta puede retroceder incluso. Y no solamente me refiero a doctrinas engañosas de corte bíblico cristiano, no digo que la Biblia emita doctrinas engañosas, sino que hay malas interpretaciones que están basadas en la palabra y que se hacen pasar como si fueran cosas que fuesen cosas correctas, y no lo son. ¿No? Por ejemplo, como aquellos que creen que se fijan mucho en el aspecto externo, ¿eh? Y que eso yo lo llamo un falso legalismo también, ¿no? Se fijan mucho en la parte externa de la persona. Las mujeres no deben usar pantalón, por ejemplo. No deben ir a la iglesia con pantalón. No hay ningún pasaje bíblico que diga eso. Las mujeres no deben ir con peinados. Hay mujeres que se pueden teñir el pelo. Ya desde el púlpito lo están atacando algunos. Les están diciendo cosas que le hacen sentir mal a la persona. Si le ven con un arete colgando, igualito atacan a la oreja de esa persona porque está con un arete y eso va en contra de la voluntad de Dios. Hay quienes incluso también, y este es un mal entendimiento de la palabra de Dios, no pueden comer ciertas cosas porque esto va contra la voluntad de Dios. Si bien es cierto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios prohibía a los judíos que coman carne de cerdo, hay quienes también actualmente no lo hacen porque creen que es una prohibición de Dios. Era en el Antiguo Pacto, pero no significa que en el Nuevo Testamento tengamos que hacer lo mismo, ¿no? Esto ya queda obviamente como una cuestión de conciencia de cada uno. Yo me acuerdo que hace años cuando invité una vez a unos hermanos a mi casa para bueno, tomar un lonchecito y todo ello. Bueno, a mí me gusta tomar café, pero había una hermana allí que cuando vio la lata de café era como si hubiera visto al diablo, porque cuando vio el café dijo, no, café no, café no. Y bueno, todos dijimos, ¿por qué? ¿Por qué no tomas café? No, no te gusta. Tampoco era obligatorio dárselo, pero simplemente era como lo que teníamos ahí en ese momento, muchos tomaban, pero ella no. Y ella dijo, no. Y nos empezó a decir que el café contenía una serie de cosas, químicos que dañan el organismo y que tú sabes que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo y que esto contraviene la voluntad de Dios y bla, bla. Nos armó toda una teología en torno al café que bueno, en ese momento, en un momento de ágape, de compañerismo, no nos íbamos a poner a discutir temas teológicos, pero respetamos su punto de vista y consideramos que si no le gusta el café, bueno, no hay problema. Pero hay quienes han construido su vida espiritual en base a una serie de prohibiciones que no están permitidos para ellos, porque creen que esto va contra la voluntad del Señor. Y es lo que justamente el apóstol Pablo dice acá, ¿no? A los Gálatas, porque ustedes también se han sometido a ciertos preceptos que dicen que no manejes, no hagas esto, no tomes, no vayas por aquí o por acá, no te pongas esto, no uses arete, es la forma como algunos creen, y eso es lo que yo llamo el falso legalismo, que se ha introducido en la iglesia y que si sobre todo viene de los líderes, que pueden ser incluso pastores, la iglesia hace caso a eso. Hay muchos que le van a hacer caso. Hay lo que se llama la fe ciega en que tú aceptas todo lo que se te dice sin analizarlo, sin pensar si está bien o no, si es bíblico o no, si hay base bíblica para afirmar eso o no. Y ojalá que lo que estoy diciendo no esté creando algún problema de conciencia en alguno de ustedes, pero creo que cada uno tiene que evaluar su vida espiritual y su comunión con Dios a la luz de la palabra. Y si para ti hay alguna cosa que no está bien, si para ti no debes tomar café, no debes comer carne de chancho, no debes comer carne de res,
no debes ponerte aretes o usar pantalones o peinados, no peinados ostentosos, peinados exagerados, bueno, ya eso depende de ti. Hay chicas que les gusta teñirse el pelo, bueno, yo no tengo ningún problema con eso, pero hay quienes sí le tratan de ver de repente hasta un demonio en el pelo de esa mujer y la reprenden y todo ello, pero eso me parece que es muy exagerado, muy exagerado. Pero si tú crees que debes llevar tu vida espiritual de esa manera, bueno, tienes toda la libertad de hacerlo. Yo tengo mi punto de vista al respecto, tú puedes tener el tuyo propio y es respetable, definitivamente. Pero Pablo estaba viendo que los Gálatas se estaban envolviendo en un sistema de vida así, de hacer una regresión a una dispensación que ya el Señor la daba por muerta. Y más bien Dios quería que los cristianos, que estos Gálatas crecieran en la nueva, en el nuevo pacto, la nueva dispensación, como algunos llaman, donde ellos tenían que ser guiados por el Espíritu, obviamente, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las enseñanzas de Cristo. Y Pablo les va a decir a ellos, como recordándoles en el versículo 13 y 14, que fue a causa de una enfermedad en que él les introdujo el Evangelio y estaba agradecido por la manera como lo trataron. En el versículo 13 y 14 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, yo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo se sentía feliz y también vio el amor y el cariño y la generosidad que estos creyentes habían mostrado hacia él, porque a causa de una enfermedad es como él entró a Galacia. Y él pues estuvo agradecido y también Dios lo usó allí para predicar la palabra y todo ello. Pablo destaca justamente la gran solicitud que tuvieron los Gálatas por él, que estaban dispuestos a darlo todo por ayudarlo, como dice el versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros vuestros propios ojos, para dármelos. Y esto es el Evangelio. El Evangelio no es que tú te estés ahí metiendo en una charla teológica estéril con alguien sobre temas de si se debe usar o no se debe usar, si hay que peinarse o no hay que peinarse, si las mujeres deben usar o no pantalón, si los hombres deben usar pelo largo o no. Bueno, yo tengo que cortarme un poco el cabello tal vez, pero si hay situaciones de ese tipo que me parece son cosas improductivas e irrelevantes, pues obviamente que Pablo lo que quería más es que el Evangelio se destaque en otras cosas, como lo que él está diciendo acá en el versículo 15. Yo los he visto a ustedes de una forma muy diferente, practicando el Evangelio. De nada sirve que tú te pongas a discutir sobre temas teológicos con alguien y te pases horas y horas y horas cuando esas horas las podías invertir en cosas más importantes como ayudar al prójimo. Y Pablo dice, ustedes me ayudaron a mí, ustedes me socorrieron a mí, yo estaba enfermo, pero ustedes mostraron gran solicitud. Eso es el Evangelio. Cuando tú ves a alguien que está en necesidad, está enfermo, está hambriento, no tiene algo que vestir, ves a alguien que está en problemas y tú vas y lo ayudas. Eso es el Evangelio. ¿Cristo qué hizo aquí en la tierra? Bueno, es verdad que Cristo también se puso a discutir un poco con los fariseos y religiosos de su tiempo, pero no perdía mucho tiempo en eso. Jesús iba más para practicar el amor al prójimo. Y hablar de amor al prójimo no estamos hablando de pura teoría y filosofía. Él era un hombre que demostraba el amor, sanando a los enfermos, multiplicando los panes, resucitando muertos. Jesús se ocupó mucho en ayudar a la gente. Y obviamente que su labor más importante, el clímax de todo lo que él hizo para demostrar el amor hacia la humanidad, es justamente morir en la cruz por nosotros. Pero ahora el apóstol Pablo justamente se ve envuelto en un problema, ¿no? El versículo 16 dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ahora Pablo, por haberles dicho la verdad realmente, como así es, la palabra de Dios es la verdad, y la preocupación que él mostraba al ver que estos estaban retrocediendo, y parece que les gustaba retroceder, porque hay cristianos que les gusta retroceder, les gusta como que el mundo todavía los atrae, el mundo tiene un imán que ellos no luchan, se dejan llevar,
Y Pablo estaba viendo que ellos, estos cristianos gálatas, se estaban dejando llevar, se estaban dejando arrastrar por el mundo. Y porque Pablo les estaba diciendo eso, ya se había ganado enemigos. El apóstol le dice a ellos, a los gálatas, que estos judaizantes eran en realidad unos abigeos. ¿Saben lo que es un abigeo? No es alguien que se roba las ovejas. Eran abigeos porque lo único que querían era cercenar el cuerpo de Cristo. En el versículo 17 dice, hablando de estos judaizantes, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que lo que quieren ellos es apartarlos a ustedes de nosotros para que ellos luego tengan celos de ustedes. Eso no es amor. Aquel que se mete a una iglesia para jalar gente y llevársela a otro redil, ese no está actuando con amor. Ese es un abigeo. Bueno, ese es algo que ese es tema para otra prédica, pero en realidad esto es lo que están haciendo estos llamados cristianos judaizantes, que eran judíos seguramente, pero lo que querían es que practiquen la ley. Estaban más interesados en la ley de Moisés que en la doctrina de Cristo. Pablo estaba sorprendido de la actitud de los gálatas porque veía que en lugar de avanzar, como decíamos, en lugar de avanzar en el desarrollo de su vida espiritual, pues estaban retrocediendo. Versículos 19 y 20 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estaba sorprendido, como dije, al ver la actitud de estos creyentes por quienes Pablo había se esforzado tanto, había orado, había luchado para que estos gálatas se convirtieran y mantuvieran una fe estable, firme y una fe pura, no contaminada por doctrinas extrañas. Hay que tener mucho cuidado, porque si tu fe en Cristo no se basa en la palabra, se basa en la palabra, pero también se basa en otras cosas, estarías tú tomando leche adulterada, porque la verdadera leche espiritual viene de la palabra. Pero si tú estás mezclando la palabra con la doctrina de los hombres o con los preceptos de los hombres, ya estás adulterando la leche y esa leche no te va a hacer ningún bien. Por el contrario, te va a hacer daño. Dios no quiere que tú retrocedas, mi querido hermano. Si estás a punto de retroceder para volver al mundo porque el mundo te satisface, porque te gusta, porque hay cosas en el mundo que te son más atractivas que la iglesia, es porque el principal interesado de que tú salgas de la iglesia es el diablo. Y él va a presentarte un escenario tan atractivo, tan apetitoso, que ahí es donde se va a ver cómo está tu sistema inmunológico espiritual. Si es fuerte, tú vas a aguantar toda esa artillería del maligno. Pero si tu sistema inmunológico espiritual está débil, entonces tú te vas a dejar fácilmente contagiar por los virus del maligno, que finalmente te van a sacar de la iglesia, te van a alejar, vas a retroceder y vas a volver nuevamente a tu estilo de vida, del cual supuestamente tú renunciaste. Y lo que es peor, el diablo lo que va a hacer es que te va a sacar de la iglesia, te va a llevar al mundo para que sigas viviendo al estilo del mundo y te va a hacer creer aún así que tú eres un hijo de Dios, que estás bien con Dios. Practicando nuevamente las cosas del mundo, vas a seguir creyendo que todavía estás bien, estás en paz y que estás bajo la gracia, cuando de repente ya has caído de la gracia. Los gálatas cayeron de la gracia para envolverse nuevamente al sistema de la ley. Yo creo que el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú te mantengas firme y estable. Me gustó mucho, leí una anécdota de Alejandro el Grande. Se dice que en el siglo III, antes de Cristo, al llegar a la costa fenicia, Alejandro Magno observó que sus enemigos, a los cuales él tenía que enfrentar, se triplicaban en número y que su tropa se veía derrotada, porque al ver un ejército que era 3 veces más grande que el que tenía, ellos ya se daban por perdidos. No Alejandro, sino su ejército se daba por perdido. Entonces Alejandro Magno, ¿qué hizo? Cuando él desembarcó, y su ejército también, inmediatamente, ¿sabe lo que hizo? Mandó quemar todas las naves. Las naves en las cuales ellos vinieron,
las mandó quemar. Y mientras la flota ardía, este líder macedonio reunió a sus hombres y les dijo lo siguiente. Y les dijo esto: observen cómo se queman los barcos. Y él dijo: esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente y no podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Y dice: debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Y les va a decir lo siguiente para finalizar: caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. ¿Qué quería hacer Alejandro? Lo que él quería era que su ejército no se acobarde, porque la única manera de que ellos se acobardaran era regresando a los barcos e irse nuevamente a su tierra. Pero él le dijo: no, hemos venido a pelear y tenemos que ganar. Si ganamos, nos regresamos con los barcos de nuestros enemigos a nuestra patria. Y si morimos, bueno, morimos peleando. Pero no debemos acobardarnos. Yo creo que del mismo modo, los creyentes que asumieron su fidelidad a Cristo desde el inicio, el momento que tú te convertiste a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que perseverar, tú tienes que pelear la buena batalla de la fe, como decía el apóstol Pablo, y no tienes que dejarte avasallar por el enemigo. ¿Quién es tu enemigo? El diablo, o es tu propia carne, el mundo. Así que lo que tú tienes que hacer es lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso es lo que quiere el Señor. Que tú no retrocedas, no te acobardes. Si tú entregaste tu vida a Cristo y estás siguiendo las enseñanzas de Cristo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Quemar los barcos. Quemar el barco que te sacó del mundo y te llevó a la tierra prometida. Que te trajo a los caminos del Señor, que te trajo al reino de los cielos. Quema el barco aquel, destrúyelo y quédate con Cristo. Porque si no quemas ese barco, vas a ser como los Gálatas, que van a querer regresar nuevamente a esclavizarse a la ley, a esas prácticas que no funcionó para nada, a esa dispensación que en realidad no funcionó. Ni los mismos judíos pudieron cumplir la ley, y ahora estos querían que los Gálatas lo hicieran. Querían nuevamente sujetarlos a un estilo de vida que no funcionó, pero que el estilo de vida con Cristo sí funciona. Y tú tienes a un capitán, a un líder mejor que el líder macedonio, que es Cristo Jesús, que te va a ayudar, que te va a sostener, que nunca te va a dejar y que te va a acompañar todos los días de tu vida hasta que Él venga. Así que no retrocedas. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por este tiempo. Gracias por habernos permitido meditar en esta enseñanza que nos da tu palabra. Yo espero que sea tu palabra misma la que pueda hablar al corazón de todos y cada uno de mis hermanos presentes, y que tú te glorifiques a través de ella, Señor. Porque todo esto te lo pido con acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.